Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados, antes que nada yo quiero aclarar que aquí no voy a decir yo groserías como otros. La reforma constitucional al Poder Judicial, especialmente en su ámbito federal, ha sido motivo de una amplia resistencia al cambio. Sin embargo, esta es una reacción psicológica ampliamente estudiada por materias especializadas en temas organizacionales. Esto es, nada nuevo representa la actitud de juzgadores en su resistencia al cambio y a la transformación del Poder Judicial. Sus críticas y reflexiones jurídicas tienen más de reacción psicológica como respuesta de resistencia al cambio que de objetivas e imparciales. Para entenderlo, citaré algunas de las principales manifestaciones de resistencia al cambio que ante la implementación de nuevas políticas, procesos, tecnologías o estructuras se han estudiado en el ámbito organizacional. La primera, resistencia activa. En esta se distinguen principalmente dos tipos de reacciones: protestas y reacciones emocionales. Los implicados pueden expresar su desacuerdo abiertamente, ya sea a través de protestas, quejas o discusiones acaloradas. Esta manifestación suele surgir de la frustración y el miedo al cambio. Segunda, sabotaje. Algunos implicados pueden intentar obstaculizar el proceso de cambio deliberadamente, ya sea a través de la falta de cooperación o acciones que perjudiquen la implementación del cambio. Dos, comportamientos negativos, chismes y rumores, mediante la difusión de información negativa o malentendidos sobre el cambio. Actitud cínica. Algunos implicados pueden adoptar una actitud de escepticismo o cinismo, creyendo que el cambio no tendrá éxito o que no será beneficioso. Tercero, incertidumbre y miedo. Incertidumbre sobre el futuro. El miedo a lo desconocido lleva a la resistencia. Miedo a la pérdida de control. Resistencia al cambio porque sienten que pierden el control sobre su trabajo y entorno y negocios, por cierto. De acuerdo a este tipo de reacciones, podemos entender con suficiente claridad que las actitudes asumidas y desplegadas desde el Poder Judicial Federal son enteramente manifestaciones de resistencia al cambio y a la transformación de ese poder. Han ejercido una resistencia con sus manifestaciones y suspensiones de labores, así como con el intento de sabotaje con juicios y suspensiones. Han adoptado comportamientos negativos a través de difundir información negativa, imprecisa y falsa sobre la reforma judicial que ya se aprobó, en el extremo de señalar que significa la muerte de la democracia. Este antecedente nos permite entender la materia del dictamen que se nos presenta. La resistencia desde el Poder Judicial Federal en su aspecto de sabotaje por medio de acciones que perjudiquen la implementación del cambio, como ya es público y ampliamente conocido, ha implicado que juzgadores federales en clara violación a la ley de amparo admitieran demandas que son notoriamente improcedentes. La intención de este tipo de sabotaje ha tenido en su extremo la intención de generar un falso debate sobre limitaciones a la facultad suprema del Poder Reformador de la Constitución, el constituyente permanente, en que sería el propio Poder Judicial Federal quien por encima de la soberanía popular establecería lo que puede o no contener la Carta Magna. Un claro y evidente trato al pueblo de tutela judicial, como si de un menor de edad o incapaz se tratara. Con esto termino. En otras palabras, para algunos de los juzgadores y sus secuaces, la democracia como fuente de decisión primigenia en la autoorganización y determinación de nuestra nación, cuando actúa a través de su constituyente permanente, tiene los límites que ellos deseen. La pretensión de este engaño es un intento de establecer una dictadura y absolutismo judicial en que la constitución política, más allá de la intención del constituyente permanente, solo puede tener el significado y alcance que le establezca el Poder Judicial. Esto es, con esto concluyo, desde ese poder se pretende sustituir la soberanía popular por lo que ellos dicten e interpreten. Simple y llanamente, por encima de la Constitución, los jueces dirían: el Estado soy yo. No puede pasarse por alto que una fuente originaria de interpretación es la exposición de motivos que acompañan una reforma, diputado. Lo que corresponde como obligación al Poder Legislativo, y en este sentido, si bien ya son claros los supuestos de improcedencia establecidos en la Ley de Amparo, se hace necesario integrar expresamente en la Constitución Federal los supuestos de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna, y asimismo la improcedencia de controversias y acciones de inconstitucionalidad que se presentan con ese mismo motivo. La protección de los derechos humanos, esta es la última ya, está garantizada pese a que ciertos integrantes del Poder Judicial Federal en abierta resistencia activa difundan información negativa y falsedades. Por lo expuesto, solicito votar a favor de la reforma en sus términos y retiro la reserva. Muchas gracias.